Bienvenidos a Cosechas y Negocios. Encaramos hoy otro programa. Pese al feriado, estamos trabajando. Cristian Miran, buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás vos? ¿Bien y vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿Cómo está la economía? Contame cómo la ves. La veo complicada, pero hay algo que casi todos miran, casi todas las personas que están en el mundo económico miran, que es 367 días vamos a tener un nuevo gobierno. Digo, puede ser quizás del mismo signo político, también puede ser del Frente para la Victoria, pero la persona va a ser otra. Ya no va a ser Cristina Fernández de Kirchner. No sabemos si será Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri, alguien de Hermes UNEM, Wiener, claro. Cobos, Julio Cobos. No tenemos, a lo mejor algún otro candidato que hasta ahora no se ha destapado. Florencio Randazzo, bueno, alternativas, Elisa Carrió. Hay muchas alternativas, pero en un año la economía va a ser otra. En un año el gobierno va a ser otro y probablemente la economía va a ser otra. Y la pregunta que nos hacemos es si el que vendrá, el sucesor o la sucesora, va a tener un poco la mirada un poco más estratégica de decir cuál es la oportunidad de la Argentina. Y el campo es la oportunidad de la Argentina. Liberar el campo significa tener mayor ingreso de divisas, significa dinamizar una serie de sectores. De hecho, hace una semana se reunió el Foro de Convergencia Empresaria. Exacto. Y dijo que con una menor intervención del Estado se podían crear 3 millones de puestos de trabajo. Y no es lo mismo 3 millones de puestos de trabajo creados por el Estado que creados por el sector privado. El Estado, por supuesto, tiene muchos empleados que trabajan mucho y muy bien, pero también tiene muchos que están en procesos burocráticos, con poca formación, con poco dinamismo. El empleo público no siempre contribuye a que se cree dinamismo en la economía, y el empleo privado muchas veces sí, porque uno está buscando incentivos, ascensos, promociones, capacitaciones. Entonces hay una diferencia entre el empleo público y el empleo privado, y la creación de 3 millones de puestos de trabajo por parte del sector privado yo creo que sería algo muy positivo. Y básicamente creo que el mensaje fue, bueno, hay en todos los sectores económicos, el agro, la minería, los servicios, la industria, tienen un potencial que hoy no está desarrollado. Yo creo que ese fue el mensaje más interesante que intentaron transmitir. Tratar de lograr un consenso para que todos los sectores se puedan desarrollar y que en definitiva, como vos marcás, no se trata de establecer un pliego de condiciones al próximo gobierno, sino de decir, bueno, tenemos un camino, una vía, una posibilidad hacia el desarrollo. Todos los sectores económicos, en el caso del agro, podrían estar produciendo mucho más y de mejor forma de lo que hoy lo están haciendo. En esto que vos decías, bueno, queda un año hasta el próximo gobierno. Este gobierno podría tomar decisiones ahora que tendrían impacto sobre el próximo gobierno, sobre la realidad del próximo gobierno. Y estas medidas que pueden tomar ahora, que podrían llegar a tomar ahora, podrían favorecer el ingreso de divisas, el empleo, la inversión, el trabajo. Te doy un ejemplo, en el trigo, por ejemplo, permitiendo una mayor competencia entre los actores, reduciendo la carga impositiva de las retenciones, o sea, destrabando el comercio, permitiendo que haya mayores exportaciones. Bueno, otros cultivos como el maíz también, ¿no? El gobierno el año que viene también podría. Es difícil ya pensar que este gobierno reduzca las retenciones, ya lo tienen como una cuestión aparentemente ideológica, ¿no? Ya hasta inclusive como una cuestión de fe, ¿no? Todavía sí, el dogma marca que no pueden hacer. La pelea de las 125 pareciera que no se terminó, ¿no? Aquella crisis con el campo del 2008. Bueno, tranquilamente podría el año que viene bajar unos puntos a las retenciones del maíz. Los productores ya podrían sembrar más maíz el año que viene para cosecharlo con el próximo gobierno. Implicaría mayor ingreso de divisas, mayor empleo, mayor inversión. Bueno, en este año, en esto que vos decís, 2015... bueno, se está ante una oportunidad para empezar a promover algún cambio. Quizás no se haga y quien lo tenga que hacer sea quien asuma
en diciembre del año próximo. Lo bueno es que el otro día, por ejemplo, en el foro de Convergencia Empresaria estuvo Sergio Massa, Mauricio Macri, Hermes Wiener, Julio Cobos. Digo, casi todos los candidatos que tienen sus diferencias entre sí, de la oposición, claro, estuvieron. Si bien Daniel Scioli no estuvo, nosotros estuvimos sentados acá al ministro de Agricultura de Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires y también nos dijo que coincidía en la necesidad de rebajar por lo menos las retenciones de maíz y trigo. Entonces pareciera que el panorama es un poco alentador en sentido de retenciones. Y también hay un punto que yo quisiera bajarlo un poco a tierra, que es retenciones al campo, que lo hacen menos competitivo y generan menos divisas, impuestos desmedidos sobre los trabajadores. Exacto. O sea, un trabajador que gana 25.000 pesos, 25.000 pesos, no estoy hablando que gana 1 millón de pesos, 25.000, paga 35% de impuesto a las ganancias. Un camionero, con todo un trabajador petrolero. Hay gente que no quiere hacer, hay gente que no quiere hacer horas extras porque se las van a descontar de ganancias. Sumale lo que se paga por IVA, digamos, el mayor consumo de una persona de menores ingresos es en alimentos, lo que paga en IVA. O sea, es un sector que es un sistema tributario regresivo, no es progresivo. Evidentemente, por lo menos lo que nos parece a nosotros es que llegó la hora de hacer algunos cambios en materia impositiva, porque así como está el sistema impositivo, no está alentando la producción y tampoco está logrando satisfacción en los trabajadores. Cuando 1 millón de personas pagan impuesto a las ganancias, muy contentas no están, y no son 1 millón de empresarios, que bueno, saben cuando encaran un negocio que van a pagar impuestos. Claro. Los trabajadores están pagando un impuesto sobre su salario, un impuesto al salario. Así que bueno, vamos a ver si podemos corregir un poco esto. Queremos la mirada de alguien del campo. Vamos a entrevistar a Horacio Busanello. Horacio es CEO de Los Grobo. Los Grobo es una de las principales, es casi la referencia inevitable en materia de soja, unas empresas que más innovó. Hoy es una empresa agroindustrial, podríamos decir. Aparte, te diría que no solo abarca el sector de siembra, sino servicios, agroquímicos también. Pionera del sector. Sí, pionera, claro. Cuando nadie estaba mirando determinados segmentos del agro, el grupo de Los Grobo los empezó a mirar, se anticipó. Y bueno, por eso también queremos un poco que Horacio nos dé su punto de vista sobre qué se viene, qué se puede hacer, qué es lo que podemos esperar. Bien. Así que vamos a un corte y en el próximo bloque ya lo entrevistamos. Seguimos en Cosechas y Negocios, hoy con un invitado muy importante. Estamos con Horacio Busanello, CEO de Los Grobo. Horacio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, Horacio, estábamos hablando del 2015. A ver si vos con tu visión, que ves el corto plazo, ves el largo plazo, recorres el campo, recorres el mundo, recibís mucha información. ¿Cómo es la situación ya para el 2015? El país va a tener un condimento político enorme. Todo el mundo va a estar mezclando política y economía desde inicio del año. Creo que va a ser un año muy parecido a este, más el condimento político que le va a dar mucha coyuntura. Todos los meses vamos a estar hablando de algún temita distinto, pero
hay que pensar es 2015 y, por ejemplo, en el campo se empieza a votar, no en octubre, van a empezar a votar en abril, mayo, cuando decidan si van a, van a plantar más maíz o más soja o más trigo, que es la gran decisión del invierno que viene. Y en eso va a haber toda una carrera por ver quién ofrece más para atraer los votos del campo. ¿Y qué te parece que van a hacer? Digo, ¿a dónde te parece que está la apuesta de los productores? No en qué candidato. ¿Qué te parece que van a hacer en abril o mayo? ¿Van a plantar, no van a plantar? El productor quiere plantar. Yo no conozco un productor que no quiera sembrar más. Y si nosotros lo pensamos y le damos los incentivos correctos, en vez de 100 millones de toneladas, vamos a tener 120 millones de toneladas. Esos son 6.000 millones de dólares más por año. En 4 años son 24.000. Es la reserva que tiene el país hoy. Es decir, el incentivo a la producción es de muy corto plazo en cuanto a obtención de resultados. Y vamos a tener divisas, pero rápidamente. 120 millones de toneladas la podemos manejar con la infraestructura actual. Son medidas administrativas, fiscales. Se puede hacer. ¿Serían reducción de las retenciones? ¿Cuáles crees que podrían ser? Creo que primero de todo, antes de hablar de las retenciones, hay que hablar de la transparencia del mercado. Si yo siembro trigo, siembro maíz, tengo que tener la posibilidad de venderlo y hacer lo que yo considere conveniente con eso. Hoy el productor no hace trigo porque no lo puede exportar, por ejemplo, o le ponen un precio determinado que no es tan rentable. Creo que hay que deshacer esa madeja, que no es tan sencillo de hacerlo, pero se puede hacer rápidamente. Y por otra parte, digamos, está la necesidad del productor de generar más kilos con más tecnología. Hoy la inversión en tecnología está atada un poco porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, como yo no sé cuánto la voy a poder vender en mi producción, hoy invierto lo menos posible. Ahora, se está hablando, todo el escenario para Argentina parecía venturoso y posible con determinados precios de los commodities. Sí. Ahora el precio de la soja estuvo bajando y entró en discusión, bueno, lo que están diciendo muchos economistas es la caída del precio de los commodities nos beneficia en términos de petróleo porque somos importadores, pero nos complica en términos de soja porque somos exportadores. ¿Cómo lo estás viendo ahora y cómo te parece que va a evolucionar? Bueno, los precios actuales no son malos precios. El tema, nosotros teníamos un esquema de negocio que estaba basado en precios de $500, la soja, por ejemplo. Creo que pensar que de una hectárea de soja va a vivir el Estado que tiene las retenciones, el dueño de la tierra que la alquila, los terceros que trabajan y el productor que la administra es demasiado. Tenemos que ir a un sistema como el brasilero, donde el dueño del campo es el que hace el mayor esfuerzo, produce y todo, o al sistema de alquileres mucho más baratos, porque el sistema que rigió hasta ahora directamente no va más. Hoy puede sembrar con rentabilidad el dueño del campo, y el dueño del campo se tiene que volver a hacer cargo del negocio o lo tiene que alquilar más barato a terceros. ¿Pero te parece que esa negociación es posible? Ya se está dando, ya se está dando. Yo no creo eso de que los campos van a quedar sin alquilar o no se va a producir. Puede haber alguna hectárea, pero yo creo que el potencial está y de alguna manera se va a llegar a algo razonable en eso. Y el dueño que no siembra y que un poco se acostumbró a tener precios de alquileres altos, ¿cómo crees que está reaccionando y que puede reaccionar el año que viene? Creo que de a poco las negociaciones fueron a que los alquileres fueran más variables, más a resultado y a compartir el riesgo, porque antes el dueño del campo cobraba anticipado con el precio que había ese día y el productor cobraba con el precio de 180 días después. Eso ya está cambiando y hay mucho más, compartir el riesgo y el resultado final que recibir un alquiler upfront, ¿no? En adelantado. Exacto. Horacio, ¿vos cómo crees que los inversores, siempre en los últimos años se vio que los inversores vieron al agro argentino como un sector potencial o uno de los sectores estratégicos para invertir? ¿Crees que el año que viene va a haber interés, movimiento de inversores hacia, grupos de siembra, compra de tierras, que intentarán posicionarse de alguna manera, o todavía van a esperar a que haya algún cambio, alguna señal? Realmente hoy ya se está dando un movimiento de investigación.
Es decir, a ver qué pasa, qué se puede hacer. Las decisiones no se están tomando, pero sí se está viendo qué se puede hacer. Pero no solo en el campo, sino, digamos, agroindustria en general. Creo que ya hay muchos inversores que ven a la Argentina con activos físicos muy baratos, con negocios que pueden llegar a más que, digamos, duplicar el tamaño y la rentabilidad, que hoy no lo hacen por las condiciones imperantes, pero creo que va a tardar bastante más. Yo diría segundo semestre del año que viene, ahí podría empezar, no en el primero. O sea, esa situación de posicionarme para la ventaja que viene, sí, o lo que casi todos creemos que viene una ventaja, ¿te parece que no va a ser inmediato, que va a ser un periodo un poco más? No, porque hay temas grandes para resolver. Uno es el tema de los holdouts, digamos, el tema de los fondos buitre, que ahora estamos esperando qué pasa en enero. Es un tema que va a tallar a futuro y que se tiene que resolver para poder abrir la puerta al resto de las inversiones privadas. ¿Cómo es el tipo de cambio? Es muy difícil decir si a veces uno piensa, ve el paralelo y ve el oficial, está atrasado o no, pero el tipo de cambio es una conjunción de política monetaria, de las tasas de interés, del gasto fiscal. Creo que hay que ver todo en forma holística e integral para decir si está atrasado, si está adelantado, si es el correcto o no. Y eso también depende de las expectativas que uno defina. Hoy, ante un año electoral, y siempre va a tener volatilidad y siempre van a pensar que está atrasado. Depende de toda la suma de las medidas que haya. Hoy veo que está reprimido, digamos. Siempre también se habla de China como el gran comprador de la soja argentina. Y es un tema para tallar bastante, porque vos venís de China. Pero lo que te propongo Horacio, es que vayamos a un corte y después del corte lo hablamos. China y Argentina. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo,
Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Segundo bloque de cosechas y negocios. Le preguntábamos en el bloque anterior a Horacio por China, porque uno de los argumentos que se esgrime con mayor frecuencia es que Argentina tiene su futuro agrícola en cierta forma asegurado, porque China va a seguir demandando soja, alimentos, y bueno, Argentina es un proveedor tanto de soja como alimentos. Horacio estuvo en China hace poco y, a ver, mito, realidad, ¿China va a ser el gran comprador de la Argentina o ya es un comprador importantísimo? ¿Va a seguir demandando? ¿No va a seguir demandando? ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que China es increíble, ¿no? Un país de 1.400 millones de habitantes, segunda economía del mundo, pero al mismo tiempo tiene el Producto Bruto Interno per cápita de un país como Ecuador. Es un país en desarrollo. Todo esto manejado por una dictadura proletaria del Partido Comunista. Estamos hablando de un partido comunista que maneja la segunda economía capitalista del mundo. Es una contradicción, tal vez un poco difícil de entender. Dentro de los planes del partido está que la cantidad de gente que vive en ciudades tiene que acercarse a los estándares de países desarrollados, pasar del 50 que es hoy al 70. Eso significa como mínimo 10 millones de puestos de trabajo por año en las ciudades. O sea, eso es clave. La economía se puede caer. Ahora decimos que China puede crecer un poquito más, crece al 7, 7,5. Pero lo que sí se van a mantener a rajatabla son los 10 millones de puestos de trabajo. Con lo cual, la demanda de alimentos, ya sea Argentina, Estados Unidos, Brasil, va a continuar y yo creo que va a continuar a paso firme. Hoy China compra 70 millones de toneladas de soja. Imaginemos, Argentina produce 55. ¿Nosotros le podemos vender más? Mucho más. Nosotros podemos vender soja, podemos vender maíz que empezaron a importar. Nosotros le tenemos que vender carne. China empezó un proceso de producción de carne de hace más o menos unos 20 años. Hoy es el primer productor mundial de carne. Produce el doble que Estados Unidos. Se consume todo internamente y le falta. Nosotros tenemos que producir más carne de cerdo, carne de vaca, lo que sea. Compra, digamos, hay que tener buena calidad, buenos estándares, hay que hacer acuerdos, hay que viajar, sentarse, recorrer, es un país grande, pero creo que las oportunidades son enormes. Pero vos hablabas Brasil, Estados Unidos, y uno sabe que la diplomacia de Brasil y la diplomacia de Estados Unidos, aún con sus problemas, sobre todo la de Brasil, van a China y recurren y hablan con China en forma recurrente. ¿Qué hace la Argentina para aproximarse a China? Como país, y bueno, cuando vos vas como empresario, como representante de tu compañía, ¿qué percepción tenés? ¿Qué te dicen de Argentina? ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Se maneja bien, se maneja mal? Y hay cierto, digamos, les hace mucho ruido tener un país con mucha inflación. Me lo han dicho todos los chinos. Es decir, un país de 25% de inflación les hace, o 30 o 35, les hace un poco de ruido, no se entiende. Pero creo que no pasa por eso, sino por el tema de cómo manejamos las relaciones con las autoridades chinas. Y ahí yo le doy un voto a favor al gobierno, en el sentido de que, por ejemplo, consiguieron destrabar ciertos eventos acá en Argentina a través de la gestión de Julián Domingos en el pasado, claro, que Brasil no lo pudo hacer. Y lo pudo hacer Argentina. O sea que la capacidad de llegar y obtener cosas y negociar y poder aumentarle el tamaño de la torta de negocios está. Es una cuestión de decisión política de llevarlo adelante. Horacio, Los Grobos sorprendió cuando compró una empresa como Agrofina, ¿no? Que se dedicaron, o sea, bueno, si bien ya tenían empresas industriales, molinos harineros, ahora entraban de lleno en el sector de agroquímicos. Sí. Contanos un poco, ¿por qué por qué tomaron esa decisión y cuáles son los planes que tienen? Creo que la compañía está yendo desde sus inicios a una reinvención permanente. Es decir, está en el ADN de la compañía reinventarse y adaptarse a la situación actual. Hoy, como hablábamos antes, producir soja en campo rentado no es negocio. Sí es negocio dar servicio, vender insumos, y el tema Agrofina surgió y realmente fue muy atractivo porque tiene una paleta de productos que está entre las 5 mejores del país. Si uno analiza la cantidad de registro que tiene, que es lo que más nos interesó, está entre los mejores del país, y además tiene un laboratorio de investigación y desarrollo
que permite hacer productos en las necesidades del productor argentino. No es que el laboratorio de investigación y desarrollo está en Europa, no, está acá en Argentina, tiene 30 personas con PhD, doctores, digamos, profesores de química de la Universidad de La Plata, gente muy, muy preparada, y la verdad que creemos que tiene una ventaja competitiva muy grande. De hecho, el primer año de ventas de Agrofina, desde que entramos, pasó de 60 a 90 millones, y este año pasa de 90 a 120 millones, con un crecimiento muy grande en un sector de la agroindustria que está creciendo mucho, como es de protección de cultivos, ¿no? ¿Cómo es el cambio de un poco paradigma que se está dando en las últimas campañas agrícolas con el crecimiento de las malezas resistentes, tolerantes? ¿Cómo es el paso ahora de una agricultura un poco más compleja de lo que era hace 15 años, cuando, bueno, glifosato, solo con el glifosato se combatían todas las malezas? Ahora, ese cambio, ¿vos cómo lo ves? ¿Es solo implica más costos o el productor ya tiene que trabajar de otra manera? Es volver a un poco la situación pre-lanzamiento de la soja resistente a glifosato. Antes había que ir al campo, caminarlo, es decir, dar muchas horas del ingeniero agrónomo en entender qué pasaba en los suelos. Esa cultura se perdió, el glifosato hizo que se pierda esa cultura. Hoy hay que volver, es mucho más caro. Un tratamiento puede costar 20, 30 dólares la hectárea, pero si no se hace el tratamiento correcto, puede ser aún mucho peor. Y esto significa que hay que aprender a hacer agricultura de nuevo, porque las malezas resistentes no es una que puede hablar rama negra o yuyo colorado, son muchas y distintas en cada región del país, inclusive dentro del mismo campo se ven distintas variedades de malezas resistentes, con lo cual hay que aprender a hacer agricultura de nuevo. Horacio, muchísimas gracias por lo que nos dijiste. Me parece que dentro de todo el panorama de Pintás tiene algún costado alentador. Así que muchas gracias. Cristian, gracias, Horacio. Nos vemos con la gente y con vos el lunes que viene. El próximo lunes. Buena semana para todos.